Revista Jurídica Nacional Prescriptia y su Consejo Editorial invitan al Magno Congreso en las materias de amparo, penal y civil, en homenaje póstumo al doctor Ignacio Burgoa Orihuela, con motivo de su 15º aniversario luctuoso, del 7 al 11 de diciembre de este 2020. Lunes 7. Mensaje del doctor Arturo Altamirano González en representación de los magnos ponentes de la Revista Jurídica Nacional Prescriptia, con la participación de regias personalidades: maestra Isabel Burgoa Llano, licenciada Pilar Ortuño Burgoa y licenciado Roberto Ortuño Burgoa. Magna ponencia: la fundamentación filosófica del juicio de amparo, por el doctor Ignacio Burgoa Llano, en homenaje póstumo a su padre. Además, las participaciones de el doctor Alberto del Castillo del Valle, magistrado doctor Marco Polo Rosas Vaqueiro, magistrado doctor Fernando Rangel Ramírez, magistrado doctor Rubén Arturo Sánchez Valencia. Martes 8 de diciembre, doctora Diana Garduño Santiago, doctor Jorge Raúl García Sosa, doctor Samuel Hernández de Alba, doctor Baldomero Mendoza López, doctor Albertico Guinto Sierra. Miércoles 9 de diciembre, doctor Arturo Farelas Pacheco, doctor Eric Pérez Loyo, juez doctora Ernestina Carro Roldán, maestro Enrique Octavio Baeza Pérez y doctora Nancy Villafán Pérez. Jueves 10 de diciembre, doctor Salvador Morales Ferrer, doctor Román Díaz Vázquez, doctora Libertad Bugambilia Suárez Sánchez, perito doctor Vicente Cruz Portillo. Viernes 11 de diciembre, juez de distrito doctor Iván Aarón Seferín Hernández, doctor José Eduardo Telles Espinosa, doctor Epigmenio Mendieta Valdés, doctor Arturo Altamirano González y el doctor José Díaz de León Cruz. Clausura por la directora ejecutiva de la Revista Jurídica Nacional Prescriptia, doctora Libertad Bugambilia Suárez Sánchez y el doctor Ignacio Burgoa Llano. Modalidad virtual, evento gratuito por Facebook Live. Registro al teléfono 221-636-3491 con la licenciada Sandra. Constancia por aportación de 300 pesos. No faltes. Bueno, vamos a dar la bienvenida al doctor Eric Pérez Loyo. Su ponencia, las institucionalidades del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches. Tiene usted la palabra. Buenas noches, amigos. Les saludo con mucho gusto aquí tras un largo día de audiencias, ¿no? Como siempre, pues agradecido con la invitación de la revista, con los abogados, con todos los presentes, con caras conocidas. La verdad que uno se siente pues como en casa, ¿no? En forma pues virtual por la situación de la contingencia sanitaria, pero pues qué mejor manera que desde diferentes partes de la República les venía sintonizando ya hace unos momentos y vemos cómo hay gente de todo el país, ¿no? Pues es un gran gusto, sobre todo con los temas que se están abordando, con un código nacional que pues se supone que es único en todo el país, pero que las interpretaciones van por todos lados y por todos los horizontes y se interpreta de mil maneras. Y hay mucho todavía que hacer, ¿no? Por eso el porqué de la ponencia, ¿no? Entonces, pues agradecido con la invitación. Voy a tratar de no robarles mucho su tiempo. Veo que ya estamos un poquito, pues, contrarreloj, ¿no? En cuanto a eso, pero pues vamos a tratar de ser un poquito concretos, breves, ¿no? En homenaje a don Ignacio Burgoa, además, la presente. Pues el tema de hoy, pues como lo dice, ¿no? Vamos a hablar un poquito del tema de las inconstitucionalidades que se pueden advertir o que se pueden ver en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Evidentemente, pues uno se da cuenta de muchos errores, de muchas omisiones cuando nace el Código Nacional de Procedimientos Penales. Siento que hubo falta de análisis crítico,
Siento que no se ponderó la constitución política en muchos de sus artículos. Ya hubo pues varias reformas, como sabemos. Hasta donde yo había computado ya estábamos sobre más de 50 artículos reformados. La verdad no me he actualizado en esa última reforma que hubo, pero pues sí ya ha habido bastantes cambios al respecto, ¿no? Y además vamos a tratar de tocar un poquito igual de temas de la ley de amparo, ¿por qué no? Aprovechando que es parte de esa cuestión, ¿no? Fíjense que el primer tema que les quiero comentar, no sé si ya hemos tenido oportunidad en otras partes del país de plantearlo, pues yo siempre me he preguntado cómo contra la vinculación a proceso, pues sabemos que se puede interponer amparo indirecto, ¿no? Directo, o sea, se pueden ir de una vez al amparo indirecto, no tienen que agotar la apelación, ¿no? Imagínense ustedes que conocen juzgado de distrito y por X o por Y, ustedes llegan a la revisión. Es decir, ese amparo indirecto se va en revisión al tribunal colegiado de circuito. Imagínense ustedes que este tribunal colegiado de circuito, pues vamos a suponer que les confirma el auto de vinculación a proceso. ¿Qué pasa si ustedes llegan a un juicio oral, ya sentencia definitiva? Tenemos que viene la apelación y les confirman, y se van ahora ustedes en amparo directo al mismo tribunal colegiado de circuito que ya conoció. Creo que esto es una problemática que está pasando en todo pues, el país. ¿Por qué les digo esto? Si nosotros nos vamos a la Constitución, en el 20, en su apartado A, de sus fracciones, pues sabemos evidentemente que el juez que ya haya intervenido, por ejemplo, en una audiencia preliminar, en una audiencia inicial, pues no puede conocer del juicio oral. Entonces, si no puede conocer del juicio oral el juez que ya conoció de la vinculación al proceso, luego entonces, si el tribunal colegiado ya conoció en revisión del amparo indirecto, ya conoció del asunto, ¿por qué podría conocer de la sentencia definitiva? Si ya tuvo conocimiento previo. Se supone que pues debería aplicarse lo mismo, ¿no? Entonces es un tema que creo que tenemos que ir desmenuzando, que tenemos que ir madurando, porque en la práctica se está dando. O sea, el colegiado ya conoció de la vinculación y el colegiado ahora va a conocer del juicio oral. Y según la Constitución, pues no debe conocer, en el caso de un juez de control, pues no debe conocer del juicio. Entonces, en el caso del colegiado, debería aplicar o debería ser la misma situación. Otro tema interesante que yo he detectado últimas fechas son los numerales 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El más allá de toda duda razonable. Es un estándar probatorio alto, pero que no se ha pues, entendido. La realidad es que el más allá de toda duda razonable es subjetivo. Cada quien hace y deshace lo que quiere con ese pues estándar de prueba, ¿no? Entonces tenemos que cuestionarnos también seriamente estos numerales que han sido un poquito pues ambiguos en ese tema, en precisar este tipo de situaciones, ¿no? Dicho eso, pues podemos ver a lo largo del Código Nacional de Procedimientos Penales omisiones, errores, inconsistencias, innumerables detalles que a pesar de las reformas siguen persistiendo. Entonces, para darnos una idea y un panorama de la importancia de ese tema, a pesar de las reformas que ya ha habido y de cómo en México se tiene la mala práctica de importar leyes, de importar ideas de otros horizontes y no tomarse la molestia de voltear a ver la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que es nuestra ley suprema, que se supone que es la que está por encima de todo. Fíjense que ustedes checan el artículo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales, si no mal recuerdo, en su párrafo tercero, les va a hablar de que el Ministerio Público puede ordenar la declaración del imputado. Entonces, esto claramente nos hace cuestionarnos, por ejemplo, el artículo 20, apartado B, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos dice que pues es su derecho de la persona sometida a proceso penal declarar o guardar silencio. Entonces, como el 129 nos va a venir a referir, nos va a venir a decir, pues esta cuestión de que el Ministerio Público puede ordenar la declaración de un imputado. Detalles más o menos, quizás en la práctica no se ha dado la aplicación del numeral, pero ahí está. Y tenemos que cuestionarnos por qué no se tomaron
la molestia de voltear a ver lo que dice nuestra Carta Magna. También tenemos, por ejemplo, en su artículo 206, párrafo segundo, fíjense que nos dice, hablando ya de lo que es el procedimiento abreviado, que pues ya todos tenemos conocimiento, ¿no? En el tema del procedimiento abreviado, pues nos dice, a grandes rasgos, ese párrafo segundo, el 206, que el juez de control no podrá imponer una pena distinta o de mayor alcance a la que fue solicitada por el Ministerio Público. Entonces, hasta ahí estamos bien. Pero en la Constitución Política, nosotros sabemos en su artículo 21, nos dice que la imposición de las penas es potestad de la autoridad judicial. Es decir, la autoridad judicial es la que va a determinar esta situación de las penas. Entonces, yo como órgano jurisdiccional no puedo estar sometido, no puedo o no debo estar sujeto a lo que me mandate el Ministerio Público en cuanto a las penas. Aquí compañero José Gerardo, un gusto, un saludo, nos comenta el tema del Código Nacional, que hay que justificar la pertinencia de las pruebas que se deseen desahogar en la audiencia inicial y en asuntos sin prisión que no se admiten. Sí, fíjense que se reformó ese artículo, el 314. Ustedes saben que antes de resolverse la vinculación a procesos, si se acogen al término constitucional o incluso antes de resolver, pues les va a preguntar al juez, vas a presentar datos de prueba, vas a ofrecer medios de prueba. Y allá en el segundo párrafo del 314, si no mal recuerdo, pues dice que solo se va a admitir el desahogo de medios de prueba cuando la persona sometida a proceso, pues trátase de un delito de prisión preventiva oficiosa o que afecta o restringe su libertad personal. Pues una interpretación pro persona, una interpretación funcional nos diría, pues se trata de todos, porque va a estar sometido a una medida cautelar y toda medida cautelar, directa o indirectamente, afecta o restringe la libertad personal. Algunas en un grado predominantemente mayor, ¿no? Pero lo que dicen los compañeros, evidentemente, la Constitución Política, en su artículo 20, en su apartado B, en su fracción cuarta, es un derecho constitucional del imputado a que se le reciban los testigos y demás medios de prueba que ofrezca. En ningún momento nos dice, o en ningún momento la Constitución tasa o dice, tratándose solo de delitos de prisión preventiva oficiosa. Ni tampoco hace distinción si es juicio o es vinculación a proceso. Luego, entonces, si nos vamos al primero constitucional, en sus párrafos 1, 2 y 3, si nos vamos al 14, si nos vamos al 17, pues evidentemente el ofrecimiento de medios de prueba debe permitirse y el desahogo, la admisión y el desahogo de los mismos, tratándose de cualquier delito, porque es un derecho constitucional de la persona sometida a proceso penal, que se le reciban los medios de prueba. Y lo que comenta acá el abogado, evidentemente, 314, cuando les dice, es que solo cuando sea delitos de prisión preventiva oficiosa. Es un problema serio porque no todos tienen este criterio ampliativo, funcional, garante, y muchos jueces toca llegar y que te dicen, no, pues, el delito al que se le está sometiendo no es de prisión preventiva oficiosa, no está privado de su libertad. Pero pues esa no debe ser la esencia ni la naturaleza de ese ofrecimiento, de esa presentación de datos de prueba y de ese desahogo de los medios de prueba que prevé o que es la figura de la vinculación a proceso. Así como eso, pues tenemos, si nos vamos un poquito a cuestiones de historia del Código Nacional, yo recuerdo cuando ve la luz en marzo del 2014, nos hablaba el 243, nos hablaba del aseguramiento de cuentas de títulos de crédito por parte del Ministerio Público. El artículo 249 nos hablaba que el Ministerio Público también podría decretar el aseguramiento o el decomiso de bienes por valor equivalente. Cuando supuestamente el objeto o los instrumentos del delito se destruyan, pues podrían asegurar algo por un valor equivalente. Esto pues ya fue invalidado, ¿no? Ya sabemos que esas porciones ya fueron invalidadas, pero vean cómo, pues decíamos, oye, esto lo tiene que hacer una autoridad judicial. Evidentemente, tu Ministerio Público no tienes esas potestades, como el 303, que si ustedes lo checaban antes, era la famosa localización geográfica en tiempo real. Si el Ministerio Público quería, pues podía
ubicarlos, vamos a suponer geosatelitalmente, ver dónde estaban, sin necesidad de que eso lo mandate una autoridad judicial, sin necesidad de que eso lo mandatara un juez de control. Entonces, este artículo fue muy criticado, incluso en aplicación práctica me tocó verlo, porque el Ministerio Público se tomaba esa potestad porque estaba en el Código Nacional, ignorando lo mandatado por la Constitución Política, por ejemplo, en el 16, en el párrafo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Otro artículo que llama un poquito la atención es el 252 en su fracción tercera. Sí, creo que fracción tercera, si no mal recuerdo. Tenemos que habla de la intervención de correspondencia que se puede pues ordenar, que es un acto que no requiere autorización. Bueno, son actos que requieren autorización del juez de control. Pero la Constitución Política, en el artículo 16 constitucional, en su penúltimo párrafo, pues nos dice que la correspondencia que bajo cubierta circule por estafeta estará libre de todo registro. Y no hace excepciones. La Constitución no da esas excepciones. Es clara. Entonces, el Código Nacional les viene a decir que pueden intervenir la correspondencia de alguien cuando la Constitución no ha aperturado esa situación, para que vayamos dándonos pues una idea de este tipo de situaciones, ¿no? Detalles técnicos igual, me tocó, analicé mucho las porciones normativas del Código Nacional en su momento, cuando me tocó hablar del tema, escribir sobre el tema. Por ejemplo, el 313 les hablaba de la famosa duplicidad del plazo constitucional. O sea, tiene la vinculación y le pregunta el juez, ¿quieres 72 horas? ¿Quieres 144 horas? Pero aquí lo interesante, pues lo encontramos en el 19 constitucional. Ustedes saben que para resolver la situación jurídica de una persona nos habla de 72 horas o nos habla de una prórroga de esas horas. En ningún momento se estipula, en ningún momento se habla de la duplicidad del plazo constitucional. En ningún momento se habla de esas famosas 144 horas. Incluso pudieran ser más. A mí me ha tocado en la práctica ya en algunos asuntos que la persona solicita más de esas 144 horas para resolver su situación jurídica y jueces de control que lo acceden y que incluso ya vía amparo pues, no ha tenido ninguna pues, afectación porque es en ejercicio de su derecho de defensa y maximizándolo y todo, ¿no? Entonces, para que vayamos dándonos un poquito la idea de esta situación. Evidentemente, pues no deja de llamar la atención, vamos viendo cómo hacemos un análisis pues histórico, vamos viendo cómo ya hubo reformas y vamos viendo cómo hay muchas cosas que faltan por hacer. Otro artículo que llama la atención creo que es el 345, los famosos acuerdos probatorios, ¿no? Los famosos acuerdos probatorios donde nosotros tenemos dar ciertos hechos por buenos o que existen, sin necesidad de que haya el desahogo de los medios de prueba que lo acrediten. Y esto es interesante porque si ustedes checan el 20 constitucional en su apartado A, fracciones 2 y 3, pues evidentemente nos habla, evidentemente que las probanzas pues tienen que ser en presencia del juez, el desahogo y valoración, evidentemente, ¿no? También nos señala que la prueba va a ser toda aquella que sea desahogada ante el juez. Luego, si entonces ustedes vienen con un acuerdo probatorio, por ejemplo, a mi tribunal de juicio, y que se tenga por probado el hecho A, B, C y D, pues la Constitución me dice que se tiene que haber desahogado los medios de prueba ante mí, los tengo que haber valorado. Si no, imagínense las tranzas procesales a que puede dar lugar pues esta situación de los acuerdos probatorios. Entiendo la cuestión de la economía procesal, de la concentración, de la continuidad, entiendo la naturaleza del acuerdo probatorio, pero choca con nuestra constitución política. Esa es la realidad. Nosotros no podemos ir a Chile, copiar el artículo 227, si no mal recuerdo, que se llama formalización de la investigación, así inicia, y decir, bueno, pues aquí en México vas a hacer el 309 y te vas a llamar formulación de la imputación. Y van a encontrar que el 227 de Chile al inicio y el 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues son lo mismo.
Entonces, pues qué fácil es hacer este famoso copia y pega de artículos. Aquí nos comentan los comentarios, ¿cuál es el objeto de la audiencia intermedia? Si las pruebas deben ofrecerse por escrito tanto MP, asesor y defensa, con independencia de la exclusión. Y también nos agradecido con la doctora, que nos manda aquí, gracias por tan valiosa aportación en el área penal, tan precisa y clara, sin duda, amplía el horizonte metodológico desde el litigio. Muchas gracias. Y ahí, pues, estamos a sus órdenes, ¿no? El tema que nos preguntan de la audiencia intermedia, que cuál es el objeto. La audiencia intermedia, pues, tiene varios matices, tiene varios orígenes. La realidad que yo siento que en la práctica, salvo que logren optar por alguna salida alterna, por una forma de terminación anticipada, se está volviendo un elefante blanco, se está volviendo un puro trámite. Incluso hay un tema interesante en la ley de amparo, en su artículo 61, en su fracción 17, si no mal recuerdo, que nos dice que, por ejemplo, si ustedes se amparan contra un auto de vinculación a proceso, obviamente no se suspende la tramitación, la continuación del procedimiento, evidentemente. Entonces te dicen, se suspende hasta el auto de apertura a juicio oral, antes de que se remita el auto de apertura a juicio oral. En la práctica, pues muchos jueces dicen, pues es ocioso que llevemos una audiencia intermedia si está pendiente de resolverse un amparo. Imagínense que llevamos la audiencia intermedia y algunas, espero que ya no se dé en sus estados, pero había épocas que las audiencias intermedias se llevaban 2, 3 y hasta 4 días durante horas. Imagínense que después viene el amparo por X o por Y todo eso que se hizo ya no tiene ninguna razón de ser, ya no sirve. Entonces, pues la verdad que era medio anecdótico, me tocó incluso vivirlo, después de 4 días ahí de audiencia, prácticamente sin desayunar, sin comer y todo, para que pues al final venga el amparo, así sea para efectos, y les diga, vamos para atrás todo. Entonces, pues por eso uno se tiene que preguntar, pues cuál es el objeto, la funcionalidad. Yo considero que la ley de amparo en ese apartado debe generar la suspensión de la audiencia intermedia. No tiene caso que llevemos una audiencia intermedia, que ya sea como que economizado o mexicanizado y ya es un poquito más rápidas y prácticas las audiencias intermedias, pero insisto, sigue siendo ocioso que llevemos de intermedia si está pendiente de resolverse el amparo, si está pendiente incluso de que nos podamos ir a la revisión. Entonces, vean, evidentemente lo que comenta aquí el abogado José Gerardo, se perdería el derecho al abreviado salida alterna si lleva intermedia, totalmente, y coincido, porque además es más benéfico que te esperes obviamente al amparo indirecto, que te esperes a la revisión de ese amparo, en su caso, ante el tribunal colegiado, y después llevamos la intermedia, porque además estás atando de manos, estás coartando el derecho de defensa. Si esa persona quiere optar por una salida alterna, una forma de determinación anticipada, pues va a decir, pues tengo un amparo pendiente, pero si no me voy ahorita al abreviado, no busco la suspensión, y el amparo no me favorece, pues ya fui y me tengo que ir a juicio oral, con el riesgo de que me vaya preso. Entonces, evidentemente lo que señala el abogado, coincido totalmente, es mucho más benéfico, vamos a esperar a que se resuelva el amparo, y si no te es favorable, llevamos la intermedia y optas por por esta salida alterna, por esta forma de terminación anticipada. Esto me recuerda un poquito muchos códigos penales de la República, por ejemplo, se ha estipulado, se señala que el perdón se resolverá, se otorgará hasta antes de la sentencia de segunda instancia. Pues yo decía, bueno, pero ¿por qué? Si el perdón lo quiere otorgar a la persona, incluso habiendo ya la sentencia definitiva, ¿por qué tiene que ser así? O muchos códigos penales en el apartado de beneficios, por ejemplo, acá el 326 del Código Penal del Estado de Yucatán, señala para el delito de fraude que si el sujeto activo restituye el objeto del ilícito hasta antes de sentencia de segunda instancia, se le va a aplicar una reducción del margen de punibilidad, una reducción de la pena. Pero dices, ¿por qué hasta antes de sentencia de segunda instancia? Imagínense que ya hubo la sentencia de segunda instancia y yo quiero devolver el bien. La naturaleza de ese delito es a todas luces patrimonial y lo que busca la víctima pues es que se le repare el daño. Entonces, si tú me limitas, pues no devuelvo el bien. Me voy a la cárcel, nunca voy a devolver el bien. Y ve cómo cobra la reparación del daño. Entonces, para que vayamos analizando esta situación. Tenemos aquí
también en cuanto a los comentarios, un saludo aquí al abogado Jairo, que se tendría que resolver primero el amparo para dar continuidad a la etapa intermedia, sí, y tenemos que hacer eco para que se den estas situaciones. O sea, no podemos permitir, yo no sé qué pensaron los legisladores, pensaron con las patas en muchas cosas, que se sigan dando este tipo de situaciones, porque la verdad que créanme que pues es inverosímil. O sea, pierdes el tiempo y después si el amparo no le favorece a la persona, pues disculpa y te tienes que ir a juicio. Aunque el sistema esté hecho para la alternatividad, el 17 constitucional, aunque el éxito del sistema se hable de que sea la negociación procesal. Entonces creo que es algo que tenemos que ir abordando. En los comentarios nos comentan, evidentemente, también con el recurso de apelación, eso es lo que está aconteciendo. Tardan en resolverse, llegar a la intermedia. Ese es otro tema interesante igual, ¿eh? O sea, fíjense, ya eso le sumo yo a la medida cautelar. O sea, es increíble la mafia de la medida cautelar. La mafia de la medida cautelar, porque yo, juez, te dejo en prisión preventiva. Te vas a ir al amparo, viene la suspensión y te van a decir, no, pues ya te dejaron en prisión preventiva, justificada, pues ahí tienes que estar hasta que se resuelva. Y vamos a tardar en resolver 4 o 5 meses. Pero además, imagínense que se tienen que ir a la revisión y esa revisión se va a tardar en resolver unos 5, unos 8 meses. Y la persona ya estuvo presa 1 año, 3 meses, 1 año, 5 meses. Para que al final le digan, disculpe usted, no debió estar en prisión preventiva. Entonces, evidentemente esto pues es una mafia, porque yo he detectado en muchos tribunales, en asuntos donde hay ciertos intereses de por medio, pues esta situación, que el negocio es la medida cautelar, lo dejas en prisión preventiva y lo obligas a buscar una salida alterna, a buscar una forma de terminación anticipada. No podemos esperar eso de un Estado garantiza, como supuestamente México reiteradamente ha venido pues diciendo y ha venido manifestando. Tenemos también en los comentarios, bueno, básicamente aquí saludando a los que nos mandan mensajes y todo. Entonces, esto es un poquito como que de los temas que vamos abordando, y vean lo rico que es este tema, y vean cómo un código del 2014 en todo el país en 2016, y pues seguimos en las mismas en muchas cosas, y creo que además a los jueces les falta realizar interpretaciones pro persona, interpretaciones funcionales, hacer funcional la ley, porque no siempre la letra de la ley va a ser funcional. Entonces tenemos que ir más allá para hacerla operativa, para que la misma pues cumpla con su esencia. Nos comentan el tema de las medidas cautelares. El abogado Alfonso, un saludo. Si nos pudiera precisar, nos dice qué opinión nos merece o qué opinión merece la medida cautelar, pero desde qué perspectiva. Un saludo hasta Durango. ¿Desde qué perspectiva el tema de las medidas cautelares? Evidentemente, pues las medidas cautelares, pues sabemos que se basa en la famosa apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, ¿no? El tema aquí, considero, es la razonabilidad y la congruencia de la medida cautelar. Porque es impresionante, yo siempre lo digo, es casi como un speech que tengo en audiencias. Tenemos un ADN jurídico penal represivo. Pensamos que derecho penal y cárcel son sinónimos. No existe la cultura de la libertad. No creemos que una persona pueda llevar un proceso en libertad. ¿Cuántas prisiones preventivas montadas y cuántos órganos jurisdiccionales que se prestan a las mismas y que no hacen nada? Recuerdo una frase que decía que cuando se maneja así la ley por parte de los órganos jurisdiccionales, pues el tribunal abraza la injusticia y se vuelve en ladrón público. Y pues esa es una realidad, ¿no? Porque pues, sobre todo que en el derecho penal, sobre todo, me parece, se interpreta social, políticamente y en último término jurídicamente. Porque si la sociedad quiere a alguien en prisión, tiene que estar en prisión, porque el clamor social lo pide. Porque si es una cuestión política y es un pleito entre partidos políticos, te dejamos preso, aunque tu medida cautelar, independientemente del monto económico, que no es un criterio de cautela, no conlleve que tengas que estar preso. Entonces, esta es la mafia de la medida cautelar. Y los legisladores nos han desprotegido en cuanto a eso. Esa mafia de la prisión preventiva es lo que tiene colapsado el sistema penal en Estados Unidos. Deberíamos aprender de su experiencia.
Evidentemente, y muy triste, ¿no? Porque el análisis del derecho comparado, pues es rico en la función que lo entendamos, que lo interpretemos y que lo mexicanicemos, porque allí está el éxito. Yo puedo voltear a ver lo que hace España, lo que hace Chile y lo que hace Estados Unidos, pero tengo que entender si aplica o no aplica en mi país y en su caso, cómo lo puedo mejorar. Allá está el éxito del derecho comparado. Aquí nos comenta el maestro Sergio Vega, que dice el doctor Luigi Ferraioli, que mientras el juzgador mexicano no cambie el quid represivo del derecho penal, México no podrá hablar de garantismo. Qué profunda frase. Evidentemente sí. No se entiende este tema de las medidas cautelares, la realidad. O sea, es impresionante. En cuántas salas de audiencia se escucha el 168, fracción segunda, el máximo de la pena. Aunque partes de un principio de culpabilidad, aunque contravengas la presunción de inocencia, el máximo de la pena. ¿Cuántas veces no se escucha interpretaciones subjetivas y personalísimas? El riesgo para la víctima. Oye, pero pues va a tener un localizador que no se acerque a la víctima a su domicilio, pero no, es que si lo mandó a matar, estando preso no lo puede mandar a matar. Y dices, bueno, y en los penales no hay teléfonos, y en los penales no hay comunicaciones. O sea, por favor, hay que humanizar el proceso y hay que ver la perspectiva y la realidad práctica de nuestro país y las cosas que están pasando en todo el país. Tampoco son situaciones que últimamente se estén entendiendo, ¿no? En cuanto a eso. Me comentan aquí, gracias al abogado José, ¿qué valor civil tiene usted, doctor, en hacer esas observaciones? Lo felicito. Sí, es que creo que es nuestro deber, creo que es nuestra obligación hablar y decir las cosas como son y de frente. Y quizás podemos caer bien, podemos caer mal, pero ustedes siempre quédense con la conciencia tranquila de que dijeron lo que consideraban, lo que querían expresar, y si les compran la idea, pues qué bueno, y si no, pues adelante. El mundo está hecho de muchos colores, de muchos sabores, entonces no tendrían por qué pues molestarse, ¿no? ¿Cuántos jueces de control, sobre todo tribunales de enjuiciamiento, se molestan por X o por Y? Pero pues esa es la realidad, ¿no? O sea, vemos cosas que hay que defender a capa y espada. El problema que yo siento, aprovechando que lo que nos ocupa el tema es un poquito de amparo, es que la ley de amparo no está adecuada al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la realidad práctica que tenemos. Tenemos una ley de amparo que pues es como una tortuguita, ahí está, no se mueve, no se mueve, no se mueve. Y pues vean cuánta injusticia. Créanme que creo que no vamos a entender esta situación hasta que no la vivamos. Decirle a una persona, pues discúlpanos, estuviste preso un tiempo, pero pues tú no fuiste. Entonces es algo un poquito complicado. Hay libertad de expresión y se respetan las opiniones, dice Jairo. Sí, así debería ser en muchos tribunales de la República. El problema, pues, es la soberbia de muchos órganos jurisdiccionales. Se hace como yo lo quiero, la ley de mis pistolas o la ley de Herodes, porque esa es la realidad. Y como abogados nosotros tenemos que estar ahí a capa y espada, sobre todo cuando está de por medio. Personalmente me indigna mucho. ¿Viste el curso que te hice? Sí, les escuchamos. Bueno, les comentaba, me indigna mucho el tema de una medida cautelar de prisión preventiva cuando sabes que la persona no tiene que llevar ese proceso privado de su libertad. Les escuchamos. Por ahí, no sé si quería hablar alguien, comentar algo. ¿Tiene preguntas nuestro público? Sí, tenemos aquí. Muchas gracias. Lo escuché en el anterior congreso. Excelente información que nos comparten. Pues muchas gracias ahí con la licenciada. Un gusto. Y aquí, pues, como les digo, se siente uno como en casa, ¿no? Tenemos que hacer valer nuestros derechos y defenderlos a capa y espada, como dice usted. Sí, evidentemente. Siempre tan puntual, mi admiración a su persona. Un saludo. Pues muchas gracias en cuanto a eso, ¿no? Entonces, cuando vamos viendo eso, y es cuando uno tiene que decir en los tribunales, o sea, juez, la injusticia extrema no es derecho, así venga con el disfraz de una ley válidamente establecida, porque muchas veces los jueces hacen un carnaval con sus resoluciones para cuadrar su resolución,
porque la ley es muy rica y permite muchas veces que un asunto se pueda resolver a favor o en contra, dependiendo del contexto y de la interpretación. Se dice que la verdadera naturaleza o la esencia de la ley está en eso, en la interpretación o en la persona que la va a interpretar, ¿no? Pero pues sí, la verdad es que hay que decir y hay que pelear esto, sobre todo en una época donde el populismo punitivo clama tener a todos en prisión. Entonces no puede ser que seamos tan populistas. El derecho penal no lo debe hacer así. Y los órganos jurisdiccionales pues lo deberían entender, ¿no? Ciñéndonos un poquito al tema, fíjense que si checamos el 397, nos dice, si no mal recuerdo, que en las audiencias se presume la actuación legal de las partes, por lo que no tendrán que invocar los preceptos legales en que se fundamenten. Yo entiendo la economía procesal y entiendo que el objeto de ese artículo no es que en una sala de audiencia, que además es pública, se citen todos los artículos, pero tampoco podemos olvidar, y eso lo han malentendido, sobre todo el órgano jurisdiccional, el máximo garante en una audiencia, por ejemplo, pues evidentemente el tema de la fundamentación y la motivación. O sea, si vas a emitir una vinculación al proceso, tienes que decir en qué está sustentado tu resolución, en qué artículos y en base a qué lo estás motivando. La motivación es lo que va a dotar de legitimidad una resolución judicial. De ahí que una resolución judicial puede tener fuerza porque le invocó un juez, pero puede no tenerla, porque en la realidad práctica sabemos que no está motivado y por lo tanto no está legitimada esa resolución y por lo tanto no la vamos a querer obedecer. No me van a dejar mentir. Muchas veces cuando un juez es estudioso, cuando un juez es preparado, cuando emite una buena resolución, aunque no nos favorezca, la respetamos, la compartimos, incluso pues ni apelamos ni nos vamos al amparo. Pero en la gran mayoría de los casos no es así. Y tristemente también he detectado que en muchos tribunales de la República, muchos jueces de control carecen, sobre todo magistrados ya, se carece de una carrera judicial. Imagínense, llegó el partido político en turno y como llegó el partido político en turno, pues van a poner a su magistrado o a sus magistrados para que interpreten el derecho. Entonces yo digo, el derecho se interpreta del color del partido político, porque un sexenio estamos de esta forma y otro sexenio vamos a estar con este color y esta manera de interpretar la ley. Considero pues que no debería ser así pues esta cuestión, ¿no? Saludos desde el estado de Hidalgo y muchas gracias por la ponencia. Muchas gracias, abogado Jairo. Saludos hasta la Bella Airosa, que ahí estaremos por ahí, esperemos el próximo año. Cuando es detenida una persona con orden de aprehensión, si le quitan su celular para buscar pruebas, ¿es legal? No. ¿Por qué? Ya hay criterios que nos dicen, o sea, una cosa es la orden de aprehensión. Una cosa es la orden de aprehensión y otra cosa es que si le quieres revisar el celular, tienes que peticionárselo al órgano jurisdiccional, porque eso se hacía muchísimo cuando inició el sistema igual. Imagínense, te ejecuto la orden de aprehensión y de paso reviso tu teléfono. Oye, ¿y dónde está? ¿Qué juez ordenó que puedas ingresar a mi equipo, a mi teléfono, y que puedas checarlo? Entonces no, y es importante hacerlo valer. Entonces les decía lo del 397, que aunque diga que no hay que invocar los preceptos legales, pues yo considero que sí tiene que haber la esencia. O sea, el órgano jurisdiccional tiene que decir en qué funda y motiva su resolución. ¿Cuántos amparos para efectos estamos teniendo que son una pérdida de tiempo? Porque solo le dicen al juez, no fundaste y motivaste, pero los jueces no se van a preocupar por hacerlo mejor si el único efecto es que vuelvas a emitir tu resolución, mejorando tu fundamentación y tu motivación. Entonces, también fíjense en una parte anecdótica o histórica, si ustedes checaban el artículo 434, me llamaba la atención, de la famosa asistencia jurídica internacional en materia penal, que si ustedes querían ofrecer medios de prueba que se encontraran en otro país, lo podía pedir la fiscalía, lo podía pedir la asesoría jurídica, pero la defensa o el imputado no lo podían solicitar. Y bueno, y decíamos, ¿por qué ese es mi derecho a ofrecer medios de prueba y se lo estás dando a ellos? Pues causa un desequilibrio procesal, causa pues una desigualdad. ¿Cómo es posible que a ellos les permite la asistencia jurídica internacional y pues a mí no me la permites, ¿no? El 434, pues así estaba redactado, ¿no? Entonces, básicamente, eso es un poquito para ir haciendo pues conciencia. Fíjense qué rica charla en tan pocos minutos, cómo hemos abordado varias problemáticas, varios temas prácticos e incluso desde la ley de amparo y varias situaciones que esperemos que cambien para bien.
Mientras tanto, pues nos queda seguir trabajando, seguir sentando o tratando de buscar sentar precedentes. Incluso por ahí escuché que el Poder Judicial de la Federación ya va a adoptar este sistema. Entonces vamos a ver cómo se pone pues esta situación. En caso de una preliberación del delito de abuso sexual a una menor, hoy vive en libertad en un condominio con departamentos y en las 4 puertas contiguas viven niñas inocentes en riesgo. ¿Cuál es su opinión? Interesante. Fíjense que es un tema de política criminal. Si por X o por Y la persona pues obtuvo su libertad, pues se supone que ya saldó su deuda ante la sociedad. Entonces también hay que luchar un poquito contra los estigmas, contra los estereotipos, contra los prejuicios, ¿no? Es complicado, o sea, les digo, ya es un tema que lo podemos ver desde el punto de vista jurídico, lo podemos ver desde el punto de vista moral, desde el punto de vista filosófico. O sea, hay muchas perspectivas, muchos matices que puede tener una opinión en este sentido, ¿no? Pero sí, independientemente de eso, si la persona pues ya obtuvo, en este caso ya es la preliberación, pues evidentemente pues hay que confiar en esta situación, ¿no? Para eso pues ya hubo un órgano jurisdiccional, ya hubo un juez que determinó y que así acordó por X o por Y. Yo siempre he sido respetuoso de las decisiones judiciales, aunque no las comparta. El día de ayer les comentaba, tuve un juicio oral a principios de año, un asunto bastante delicado por la presión social y el tema, pues la cacería política. Y aguantamos, y ayer nos notificaban el recurso de apelación donde se absolvía a la persona. Durante todos estos meses pues tuvimos que aguantar, pues ya saben cuántos ministerios públicos igual juegan un poquito con el tema, cuando la presión social está de su lado, cuando las autoridades también nos van a apoyar, van a estar de su lado, ¿no? Y hay que ser pues inteligentes, ¿no? Esto hay que saber qué carta jugar y en qué momento la vamos a jugar. Pero bueno, no quiero alargar mucho pues el tema igual, por el tema de horario, que veo que ya nos estamos acercando a la hora, así que vamos a dar los siguientes minutos para lo que viene a ser comentarios, dudas, aclaraciones, críticas, opiniones, para lo que gusten. Ahí veo a la abogada, la moderadora, para que nos comente, o si hay algún comentario, con mucho gusto abrimos este espacio, esos minutos, para pues ya que podamos concluir en tiempo y forma. Muchísimas gracias, doctor Eric Pérez Loyo, por su magna ponencia. Estamos abiertos a escuchar a todo nuestro público de la Revista Jurídica Nacional Prescriptia. Estamos atentos a recibir los comentarios, las observaciones, las críticas incluso, dice el doctor Eric Pérez Loyo. Estamos atentos. A ver, vamos viendo a nuestro público. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va, doctor? Qué gusto saludarlo. Interesantísima su ponencia. ¿Qué tal? Oiga, abonando un poquito a la ponencia que realiza, yo consideraría que el artículo 156, 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que hay que realizar un test de proporcionalidad para imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Y a lo mejor resulta práctico el hecho de que cuando en la imposición de una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa se reúnen la finalidad constitucional consagrada en el artículo 20, apartado C, fracción sexta, por cuanto hace a los derechos de la víctima, y en el mismo artículo 20 del Pacto Federal, en su apartado A, fracción primera, por cuanto hace a los derechos de la víctima, que se le repare el daño, que el delito no quede impune, pues ahí se contendría el fin constitucional de la prisión preventiva oficiosa. Por lo tanto, haciendo un test de proporcionalidad adecuado, pues se podría optar por una medida de protección, y todas las medidas de protección se deben de otorgar en libertad. Entonces, habría que obligar al juez, al juzgador, que muchas veces, como usted acertadamente lo dice, pues cada quien trata de hacer valer o de interpretar la ley a su mejor entender, en este caso por parte de los juzgadores, pues obligarlos a que hagan un test de proporcionalidad para que en realidad la medida cautelar de prisión preventiva pues sea lo menos invasiva y de carácter exclusivísimo, ¿no?
Entonces, si nosotros como operadores políticos no abonamos en ese sentido y no obligamos a los operadores jurídicos, en este caso al órgano jurisdiccional, a que se pronuncie en estricto derecho, pues vamos a tener que seguir soportando ese tipo de decisiones arbitrarias, ¿no? Y acuérdese que cuando un imputado tiene al juez como su acusador, necesita a Dios como su defensor. Entonces hay que abonar más en ese sentido y hay que obligar a los jueces con la ley en la mano para que se pronuncien de manera eficaz, porque es real, como usted lo ha manifestado a lo largo de la ponencia, que hay juzgadores que en realidad no les interesa en lo más mínimo el derecho humano, ¿no? El vulnerar el derecho a la deambulación, a la libertad, a la dignidad de las personas. Entonces, este tipo de congresos abonan mucho porque con ponentes tan eminentes como usted, pues se logra obtener luz para un mejor ejercicio profesional. Excelente ponencia, doctor, lo felicito, le envío un fuerte abrazo. Muchas gracias. Abonar un poquito, totalmente, la verdad, evidentemente la medida cautelar debe humanizarse, debe entrar en contacto al juzgador con la persona. Creo que aquí la gran problemática, las problemáticas que yo identifico son dos. Una, nuevamente, es la ley de amparo, que siento que no nos permite, siento que nos cierra, siento que nos traba, no me explico por qué no se ha hecho nada en muchos artículos de la ley de amparo. Y el tema, tal y como nos lo narran, la ponderación. O sea, tiene que haber pues ese test de proporcionalidad, tiene que valorarse pues la idoneidad, la necesidad, la proporcionalidad, pero sobre todo tiene que haber una ponderación. Los órganos jurisdiccionales de muchos tribunales de la República no saben ponderar, esa es la realidad. No deja de llamar la atención cuánto falta en temas de razonamiento probatorio, en temas de psicología del testimonio, en temas de derechos humanos, en temas de constitucionalidad, en temas tal y como lo dice en el test de proporcionalidad. Y esa es la realidad. Entonces tenemos que estar allá desde nuestras trincheras y obviamente pues asumir la encomienda que nos toca y pues seguirle para adelante. Créanme que a veces es mejor aguantar, nunca tenerle miedo a un juicio, ¿eh? Eso creo que es importante. Se han agarrado mucho de que la vinculación es como un vaso de agua, dice, ¿no? No se le niega a nadie y ya de ahí van a obligar a negociar a la persona. Y a veces es decirle, no, aguanta, vámonos a juicio en unos meses y vamos a esperar que obtengamos el resultado, ¿no? Porque luego viene la ley de amparo con un amparo para efectos, porque no quieren analizar el fondo y vámonos para efectos, y pues no ganaste nada, sobre todo si la persona pues está privada de su libertad, ¿no? Entonces, pues es una gran verdad. Se supone que la medida cautelar pues debe ser la menos lesiva, debe atenderse al principio de instrumentalidad, o sea, el fin para el que sirve. De ahí que si con otras medidas cautelares se puede garantizar pues ese riesgo procesal, no hay la necesidad de llegar pues esa medida cautelar tan gravosa, ¿no? Como lo es la prisión preventiva. Entonces creo que es un poquito lo que tenemos que ir analizando en este tema de la medida cautelar. Y por ahí traía otra situación, no recuerdo ahorita les recuerdo el tema que les iba a decir igual en cuanto a eso. Entonces por mi parte pues igual agradecido, la verdad muy contento. Les decía, se siente uno como en casa, la verdad, y ahí seguiremos con estos eventos. Quizás ya tendremos la oportunidad en forma presencial o si no, seguiremos por ahí, ¿no? Pero pues muy agradecido, la verdad. Y ahí tenemos los mensajes, que agradezco las felicitaciones, de verdad, pues muy emotivas, ¿no? Y eso obviamente pues nos motiva y estamos para aprender todos. Creo que esto es importante, ¿no? Estar acá entre todos, es una plática pues entre amigos, entre colegas, pero todo sea por el bien común, ¿no? O por una mejor procuración de administración de justicia. Y de ahí que si nuestras ideas logran hacer eco, que créanme que tarde o temprano lo van a hacer. A veces da mucho gusto ver cómo una u otra idea, pues cuando hacemos así, ya la están citando en una iniciativa de ley, por ejemplo. Y pues nos damos cuenta de que pues está valiendo la pena pues este camino y esta lucha. ¿Qué pasa en el caso de una persona que esté pagando una sentencia en libertad condicional y la víctima acude al domicilio del imputado a molestar y agredir? ¿Qué proceso puede llevar a cabo? Bueno, en este caso, al ser una suspensión condicional, la proceso, evidentemente
si hay dentro de las condiciones se estableció esta cuestión de que no se acerca al domicilio de la víctima y el imputado va al domicilio de la víctima, pues la víctima lo tiene que hacer valer al órgano jurisdiccional para que se cita audiencia y para que las partes, en ejercicio del principio de contradicción, debatan lo que en derecho corresponde. Es decir, para que la víctima le haga valer al juzgador cuál es la situación, con qué sustenta la situación, para que el juzgador pondere y valore si se revoca la suspensión condicional o se amplía la misma, que ese es el efecto dentro de las figuras que encontramos de los numerales 191 a 200 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso, se tiene que pedir la audiencia para que el juez lo analice. Pero la pregunta... Es a la inversa, ¿no, doctor? Es cuando la víctima acude al domicilio del imputado que está en una suspensión. Sí. Es al revés. Sí, muchas gracias. Entonces ya estamos así un poquito, ya 3 audiencias el día de hoy, sí estuvo bastante maratónico el día. Sí, evidentemente, un tema interesante. Bueno, en este caso la persona no estaría pues incumpliendo el imputado, ¿no? En esta situación. Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí tenemos que ver varios panoramas. Primero, pues ver si la conducta de la víctima pues no cae ya dentro de un delito inclusive, ¿no? A lo que pudiera dar lugar pues esta situación. Y yo considero, si tuviera la situación práctica, yo lo haría valer al órgano jurisdiccional, lo haría de conocimiento. Hay esta situación, hay esta cuestión con la víctima. Y en base a eso, dependiendo del plazo que se haya otorgado para cumplir las condiciones, incluso solicitarle al juez una reducción de esas condiciones, una reducción de esa temporalidad, para que precisamente pues ya se cumpla con esa suspensión y ya se genere pues esa situación, Es que me llegaba por acá un mensaje igual de WhatsApp, les digo que se ha estado maratónico el día. Entonces sí es importante hacerlo de conocimiento del órgano jurisdiccional, incluso decirle en base a eso, pues, se han cumplido con las condiciones, se ha cumplido con la temporalidad y la víctima pues está viniendo prácticamente a perjudicar ya esta situación, pues pido que me des por cumplida, por complementada la suspensión condicional y por lo tanto se extinga en este caso la acción penal, se genera el sobreseimiento. Digo, son interpretaciones que nos pueden parecer así muy aventuradas, ¿no? Pero en una interpretación aventurada a principios de año, iniciamos el juicio oral y les decía, el día de ayer nos notificaban pues que se revocaba lo que había emitido el tribunal de primera instancia en una interpretación igual así. Entonces, lo objetivo, lo importante, pues es eso, ¿no? Creo que es ir sembrando nuevos pasos, ¿no? Abriendo nuevos caminos. No se trata solo de dar pasos, ¿no? Sino de dejar huella. Y pues ahí nos toca que tenemos la oportunidad de vernos desde varias partes del país. Aquí, pues a sus órdenes, sobre todo desde la península de Yucatán, ¿no? Ahorita me encuentro transmitiéndoles aquí desde la ciudad de Playa del Carmen. Les mando pues un saludo, no sé si nos sintoniza alguien de por acá. Aquí desde la oficina de un abogado que muy amablemente pues me invitó el día de hoy. Aquí estuvimos y aquí pues llegamos y se nos juntaron las audiencias y no hemos podido salir de acá. Ya llevamos 8 o 9 días por acá recluidos. Pero pues hay que aprovechar, ¿no? Y obviamente si son temas así tan técnicos, porque la verdad es que emociona, ¿no? Siempre esos tipo de asuntos o esos panoramas. Por ejemplo, ahorita en que tengo una audiencia mañana, pues yo advertía que para mí se da el famoso principio de la cosa juzgada, ¿no? El non bis in idem, porque los hechos ya fueron juzgados. Y pues decía el fiscal, sí, pero el delito es distinto. Pero yo le decía, bueno, pero nadie puede ser juzgado 2 veces por los mismos hechos, no delitos, porque si no, imagínate, le digo, si por fraude no caminó tu sentencia, pues ahora te vas a ir por abuso de confianza. Y si no caminó por abuso de confianza, a lo mejor te vas a ir por robo. Y va a ser el cuento de nunca acabar. Entonces eso es lo importante y eso pues es lo bonito, ¿no? De ir aportando nuevas ideas, ir generando debate. Doctor Ignacio Burgoa Orihuela nació un miércoles 13 de marzo de 1918 a las 9 de la mañana aproximadamente en la calle de Guanajuato. Su madre le dio vida en la casa número 82 de dicha rúa. Su educación primaria y secundaria las cursó en el Colegio Alemán Alexander von Humboldt entre 1923 y 1932,
el bachillerato en Ciencias Filosóficas, Jurídicas y Sociales en el Colegio Francés Morelos hasta 1934. En 1935 ingresó a la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Su tesis, La supremacía jurídica del Poder Judicial de la Federación en México, la cual se publicó en los Anales de Jurisprudencia un tiempo después. En 1940 fue profesor de Civismo e Historia de México en el Instituto Franco-Inglés para Señoritas. Entre 1946 y 1955 impartió la materia Derecho Constitucional en la Escuela Libre de Derecho. Desde 1947 se desempeñó como profesor de las cátedras de Garantías y de Amparo en la Facultad de Derecho de la UNAM hasta su muerte en noviembre del año 2015. Poder Judicial y doctorado. En 1951 ingresó al Poder Judicial como juez de distrito en materia administrativa hasta mediados de 1954. Conocido como el Rey del Amparo, en 1974 obtuvo el título de doctor de Derecho en la UNAM, con mención honorífica y la distinción de Magna Cum Laude. El Consejo Universitario de este importante centro de estudios lo nombró profesor emérito de la Facultad de Derecho. El 6 de noviembre del año 2005, a la edad de 87 años, este notable constitucionalista falleció por un paro cardiorrespiratorio. Uno de los principales auditorios de la Facultad de Derecho de la UNAM, su alma mater, lleva el nombre de Ignacio Burgoa Orihuela. Sus obras: El Juicio de Amparo, 1943, Las Garantías Individuales, 1944, La Legislación de Emergencia y el Juicio de Amparo, 1945, El Amparo en Materia Agraria, 1964, Proyecto de Reformas al Poder Judicial de la Federación, 1965, Breve Estudio sobre el Poder Legislativo, 1966, Derecho Constitucional Mexicano, 1973, Proyecto de Reformas y Adiciones a la Constitución Federal de 1917-1974, El Peculado contra la Nación, delito que quedó impune, 1983, La Deuda Pública Externa, el Derecho a la Información y la Suprema Corte, 1983, Diccionario de Derecho Constitucional, Garantías y Amparo, 1984, Antología de su Pensamiento, 1987, Memorias, Epítome Autobiográfico, 1918-1996, en 1996, El Jurista y Simulador de Derecho, 1988, Necesaria Reivindicación del Poder Judicial Federal, 1992, Renovación de la Constitución de 1917 en 1994, El Proceso de Cristo, año 2000, Una nueva ley de amparo o la renovación de la vigente en el año 2001. Revista Jurídica Nacional Prescriptia, la dinastía Burgoa y los mejores ponentes de México rinden este homenaje a su memoria. Diciembre del año 2020.